Vamos a dar inicio a este seminario. Les solicitamos a quienes asisten que primero silencien por favor sus teléfonos celulares. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida al seminario denominado La construcción de falta de servicio, actividad que ha sido organizada en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado y que se sitúa en el contexto de un proyecto Fondesit. Para dar la bienvenida y explicar el contexto de esta actividad, dejo con ustedes a nuestro decano, doctor Juan Andrés Varas. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. Quiero en primer término darle un muy cordial saludo a los dos profesores externos que nos acompañan en este seminario. En primer lugar a la doctora Silvia Sorsetto de la Universidad de Milán y al doctor Claudio Agüero, ¿dónde está Claudio? Ahí. En el marco de cuyo proyecto Fondesit se desarrolla este seminario, que se desarrolla aquí porque pese a que no habla, es coinvestigador el doctor Álvaro Núñez Vaquero de la facultad. Y quiero agradecer también la presencia del profesor nuestro de Derecho Administrativo, el doctor Javier Millar, a quien vi hace unos momentos. Ahí está. Este tema de la responsabilidad del Estado y en particular de la falta de servicio es de esos temas que a mí personalmente me hacen recobrar la fe en la humanidad. Porque ocurre lo siguiente: el derecho normalmente avanza cuando cambia la respuesta a ciertas preguntas, pero a mi juicio avanza muchísimo más, produce saltos cuánticos cuando se formula preguntas que antes nadie se formulaba. Y la pregunta por la responsabilidad del Estado es una pregunta moderna. Solo imaginarse la posibilidad de alguna de las víctimas, por ejemplo, de las proscripciones de Lucio Cornelio Sila o de Cayo Mario en Roma, diciendo: oiga, es que usted me ha causado un daño en el ejercicio de una actividad gubernamental, indemníceme, suena absolutamente demencial, y lo es. Nadie se preguntaba por la responsabilidad del Estado, si el Estado podía en algún contexto responder. El avance fundamental se produce cuando alguien se pregunta: ¿no será razonable que el Estado responda en algunos casos? A pesar de que la respuesta inicial fue no, nunca. El poder estatal no responde, y ahí se enmarca esa famosa respuesta que consagra el aforismo inglés: el rey no puede hacer lo equivocado. The king can do no wrong. Que es el punto de partida de la pregunta por la responsabilidad del Estado. Y esa respuesta negativa, pese a ser negativa, representa un avance sustancial en la construcción de un sistema más respetuoso de los derechos de los ciudadanos, más respetuoso de la democracia y más respetuosa de lo que hoy día consideramos un Estado de derecho. A partir de esa respuesta negativa fueron generándose, como todos ustedes saben, respuestas afirmativas parciales. Responde el funcionario, pero no el Estado. Después responde el Estado, pero solo cuando se trata de un acto de administración y no un acto de gobierno, para luego centrarse la cuestión en la pregunta del régimen de responsabilidad y lo que nos convoca hoy día, lo que llamamos la construcción de la falta de servicio. Este es un tema entonces de esos que producen profundo optimismo. A diferencia de otros en donde los juristas llevamos discutiendo sobre el mismo tema 2.000 o 3.000 años sin avanzar ni retroceder demasiado. Y el derecho civil probablemente es una muy buena muestra de ese tipo de discusiones. Pero este ámbito del derecho civil, el de la responsabilidad del Estado, que está
ahorcajadas entre el derecho administrativo, el derecho constitucional y el derecho civil, es de esos temas que producen un profundo optimismo, y por eso es que me contenta y me enorgullece abrir este seminario con estas breves palabras y agradeciendo nuevamente la gestión de los dos profesores titulares del proyecto de investigación Fondesit, en cuyo marco este seminario se produce. Bienvenidos y muchas gracias. Invitamos entonces al primer panel que va a tomar la palabra y que va a ser moderado por el doctor Álvaro Núñez. Invitamos entonces a la doctora Silvia Sorceto, por favor, pasar, y al doctor Juan Andrés Varas. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este seminario, a esta primera mesa. Les informo de que se ha dado un ligerísimo cambio en el orden de las ponencias, hablando en primer lugar el decano de la facultad, el doctor Juan Andrés Varas Brown, y a continuación la profesora doña Silvia Sorceto. Este seminario se enmarca en un proyecto de investigación que pretende combinar miradas tanto teóricas como dogmáticas acerca de una institución en particular como es la falta de servicio y el proceso de su construcción dogmática. Esperamos en este sentido que les resulte interesante. Decano, les dejo de nuevo con el decano. Decano, cuando quiera. Muchas gracias, profesor Núñez Vaquero. Yo quiero, en primer lugar, justificar mi petición de hablar en primer lugar. Y esa es una justificación necesaria, básicamente porque lo que yo voy a decir no pretende novedad alguna y más bien pretende ser una descripción sucinta, espero no demorarme mucho, de lo que podríamos denominar el status questionis en materia de responsabilidad del Estado y de falta de servicio. Y luego voy a abordar tres materias en las cuales creo que se puede generar alguna discusión interesante, especialmente mirando el problema desde el punto de vista de los jueces que deben resolver casos de responsabilidad. Dicho esto, quiero recordar también aquí al profesor Fernando Pantaleón, que cuando presentó hace 10 años atrás el texto del profesor Enrique Barros, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, en el aula magna de la Universidad de Chile, dijo una de esas frases divertidas pero sabias respecto del texto. Y después de haberlo ponderado mucho, dijo, y este texto tiene además un mérito negativo enorme. Y todos nosotros nos quedamos sorprendidos y en la expectativa de cuál era este mérito negativo. Y el mérito negativo para Fernando Pantaleón era que un texto de la calidad del Tratado de Enrique Barros iba a evitar que se escribiera muchísima cosa que los profesores íbamos a tener que leer si es que este tratado no hubiera sido escrito, y que por lo tanto había que agradecerle una cantidad gigantesca de trabajos, de ponencias y de artículos que no se iban a escribir, y efectivamente no se han escrito. Y es por eso que, en broma, cuando yo titulé mi ponencia algo así como "Hay novedades sobre la falta de servicio", conversábamos con el profesor Núñez Vaquero la posibilidad de hacer de esta la ponencia más breve de la historia y decir, no, muchas gracias. Eso sería todo. No, esto es una broma. Pero habría sido interesante. Pero voy a rehuir esa posibilidad contando, como dije,
no la cuestión histórica de la evolución de la responsabilidad del Estado, sino que básicamente el contexto normativo, básicamente dirigido a los estudiantes de pregrado que nos acompañan, ¿no? Y la interpretación vigente en los fallos de la Corte Suprema de los últimos años de ese contexto normativo, para luego centrarme en 3 áreas que a mí me parecen problemáticas. La normativa que se refiere a la responsabilidad del Estado es escasa, pero sustantiva. En el sentido siguiente: como todos ustedes saben, la Constitución y tiene naturalmente 2 niveles jerárquicos que conviene distinguir. En primer lugar, el nivel constitucional, y en segundo lugar, el de la normativa de rango puramente legal. En la Constitución chilena, como todos ustedes saben muy bien, hay 2 normas claves que contemplan la responsabilidad del Estado a nivel de principios, que son los artículos 6 y 7 de la Constitución política. Ambos terminan refiriéndose a la responsabilidad. El primero, como ustedes saben, se refiere al marco competencial de los órganos del Estado, y el inciso tercero termina diciendo que cuando ese marco competencial se rompe y se infringe, se generan las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Responsabilidades y sanciones. Hay una primera aproximación constitucional allí directa a la responsabilidad. Y en el artículo 7, que habla, como ustedes saben también, de la actuación válida previa investidura regular de los integrantes dentro de la competencia y en la forma que prescribe la ley, y la idea de que ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse otros poderes que los que la Constitución le confiere, se termina también diciendo que todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará, y aquí viene lo importante, las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Estos 2 artículos naturalmente son absolutamente trascendentales porque operan a nivel de principio en la Constitución, pero a un nivel operativo general, la norma clave que establece la responsabilidad del Estado es el artículo 38, que en su inciso segundo, como ustedes saben también muy bien, no estoy diciendo nada nuevo, pero les reitero para los estudiantes de pregrado que nos acompañan, dispone que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determina la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiera causado el daño. Esa responsabilidad del funcionario naturalmente se refiere a la posibilidad de que el Estado que tuvo que pagar luego repita en contra del funcionario que efectivamente causó el daño. Y hay finalmente una última norma que voy a mencionar nada más a la pasada, que es una norma de carácter operativo, pero muy específica, en el artículo 19, número 7, en el literal I, sobre responsabilidad del Estado por errores judiciales en materia criminal. De manera que tenemos una configuración de rango constitucional sobre la responsabilidad del Estado que es importante tener a la vista y que viene a ser concretada por una serie de normas de rango legal. De nuevo, no se trata de normas demasiado profusas cuantitativamente, pero sí poderosas desde el punto de vista de su capacidad de mover a los tribunales de justicia, y así se ha demostrado en el ejercicio judicial de los últimos decenios en Chile. En primer lugar, tenemos la disposición del artículo 42 de la Ley de Bases de Administración del Estado. Ese artículo 42 es el clave en esta materia porque es el que establece lo que podríamos llamar la causal genérica, en virtud de la cual responden los órganos de la administración del Estado. El mismo contenido, entre paréntesis, tiene la Ley de Municipalidades en su artículo 141. El artículo 4 de la Ley de Bases
de nuevo a nivel de principio, dice que el Estado es responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que los hubiera ocasionado. Es decir, básicamente repite los principios sentados por el artículo 38. Pero el artículo 42, que es el que aquí debe ocuparnos principalmente y al cual se van a referir con toda seguridad los profesores Sorceto, Agüero y Millar, establece por primera vez esta idea de la falta de servicio. Dice: los órganos de la administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal. Y esta disposición del artículo 42 es la que ha producido la mayor discrepancia a nivel doctrinal sobre la forma en que deba entenderse la disposición. ¿Por qué? Básicamente porque el artículo 42 no determina la naturaleza de la responsabilidad. Y cuando hablo de la naturaleza de la responsabilidad, me refiero naturalmente a un tópico que todos ustedes manejan, que es la distinción entre la responsabilidad subjetiva o por culpa y la responsabilidad objetiva o estricta, que prescinde de ese elemento de la culpa y basa la atribución de la obligación de indemnizar solamente en la concurrencia del daño y la relación causal. El artículo 42 efectivamente no dice nada al respecto, y ha sido interpretado de maneras muy disímiles por profesores de Derecho Administrativo y de Derecho Civil y por la Judicatura en nuestro país. Para no repetir cuestiones que son archisabidas, digamos fundamentalmente que hay autores que sostuvieron en su época que esa norma consagraba un sistema objetivo de responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque en ella no se menciona juicio subjetivo de reproche de ninguna clase en contra del órgano ni en contra del funcionario. Y estos autores, fundamentalmente Eduardo Sotoclós, Rolando Pantoja, Gustavo Fiamma, sostuvieron entonces que al no haber un matiz subjetivo en la consagración, el Estado respondía de manera objetiva, es decir, bastando la prueba del daño y de la relación causal entre la actividad del Estado y el daño producido. Por el contrario, autores como Pedro Pierri o Enrique Barros sostuvieron en su oportunidad que esa responsabilidad, precisamente por la adecuada interpretación de la expresión falta de servicio, que en el fondo debe interpretarse como falta en el servicio, y la subjetividad estaría dada por la expresión falta, ¿no? Interpretándose esta falta como un servicio no producido, como un servicio tardíamente producido o como un servicio imperfectamente producido, debía interpretarse para ser coherente con el sistema general de responsabilidad en el sentido subjetivo, es decir, con exigencia de culpa, y aplicando entonces de manera plenamente coherente, de manera también supletoria, el Estatuto Civil de la Responsabilidad Extracontractual. Como se sabe, hubo un tiempo bastante largo en el cual esta discusión bulló en tribunales y muy particularmente en la Corte Suprema, con sentencias en uno o en otro sentido. Pero hoy se encuentra asentada de manera bastante firme la segunda de estas posturas, la idea de que es necesario probar culpa en el actuar de la administración. Esto no significa necesariamente ni probar culpa en el funcionario individual, referencia aquí a la culpa en la organización, por cierto, ni debe permitir olvidar la idea de que la culpa es siempre, y por eso es equívocamente llamado un sistema subjetivo el de la base de culpa, una comparación entre la conducta efectivamente desplegada y objetivamente un estándar que se reputa el estándar debido de conducta. Esto es así tanto para la responsabilidad de los particulares en la relación entre particulares como para la actividad del Estado. Barros
lo que hace en su tratado es analizar cada una de las sentencias relevantes dictadas hasta el año 2007, hace 10 años atrás, para llegar a la conclusión, que es muy notable, de que incluso en aquellos fallos de la Corte Suprema que predican de sí mismos basarse en la responsabilidad objetiva, en la inmensa mayoría de ellos es perfectamente posible pesquisar un elemento de culpa. Es perfectamente posible fundamentar que en verdad no hay prescindencia de la comparación entre la conducta desplegada y la conducta debida. Y no hay prescindencia de un juicio de reproche, a pesar de que se dice en la sentencia que sea así, no hay prescindencia de un juicio de reproche basado en esa disconformidad. Y por lo tanto, Barros demuestra que incluso en los casos en que los tribunales, y muy específicamente la Corte Suprema, dicen adherir a la idea de la responsabilidad estricta u objetiva del Estado, en verdad exigen un elemento de culpa en la organización o en el órgano. Y esta es una idea que ha terminado primando en nuestro sistema, y por eso es que se puede contestar a la pregunta que constituye el título de esta ponencia con un no. No hay grandes novedades en esta materia. Sin embargo, me parece a mí que en cuanto a la específica forma en que los tribunales entienden esta comparación entre la conducta desplegada y la conducta debida, siguen presentándose cuestiones que son de extraordinaria relevancia y que yo, para avanzar y rematar esta ponencia, quiero centrar en tres nada más de ellas, que son básicamente estas tres preguntas. Primero, un sistema de responsabilidad por culpa, como el que ha terminado primando en nuestra judicatura, ¿es compatible con los daños producidos por la actividad lícita del Estado? Es decir, cuando el Estado no infringe norma alguna, ¿no?, actúa conforme al marco jurídico, pero genera un daño. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál debe ser la actitud de los tribunales para valorar la cuestión del deber de servicio en frente a los innumerables casos en que los órganos del Estado tienen atribuida una función pública sin mucha delimitación de cuáles son sus deberes específicos de conducta? Y esas funciones públicas están asociadas siempre a márgenes de discrecionalidad, ¿eh? Y entonces surge la pregunta de si los daños, normalmente por omisión, pero también por acción, son reparables en esta sede cuando se fundamentan en ese margen de discreción a partir de la función pública. Y la tercera pregunta, a la cual quiero hacer referencia, es la cuestión de cuál sea el nivel de servicio que los ciudadanos tenemos derecho a esperar del Estado, para efectos de contrastarlo con la conducta específicamente desplegada por el Estado. Porque claro, es bien distinto sostener que en una escala de 1 a 10 tenemos derecho a recibir un servicio de 10 y el Estado produjo un servicio de 8, que decir, no, mire, el estándar al cual tenemos derecho a esperar es 8 y el Estado produjo 8. En un caso habrá indemnización y en el otro no. Esas son las tres preguntas que me parece. Estoy seleccionando 3 de entre muchas otras. Estoy consciente de que es un ejercicio bastante arbitrario, pero en fin, en algo hay que entretenerse y la selección arbitraria suele ser una entretención interesante para quienes ejercemos la tarea de hablar estas cosas. Primera pregunta, entonces. ¿Puede concebirse un sistema basado en la culpa, es decir, subjetivo de responsabilidad, que sin embargo deje a salvo la posibilidad de hacer que el Estado responda por daños que se producen en el marco de su actividad lícita? En Chile hay
un par de normas constitucionales que son extremadamente relevantes en esta materia, que son, en primer lugar, la norma constitucional que garantiza la igualdad en la distribución de las cargas públicas, y, en segundo lugar, esa norma cortita del 19, número 24, que garantiza el derecho de propiedad en sus distintas especies. En estas dos normas, lo que se le garantiza a las personas es que la actividad del Estado no traspase un cierto límite que cause daño, pero al mismo tiempo garantiza que la actividad del Estado, imponiendo cargas y restringiendo el derecho de propiedad, pueda ser realizada. Entonces la pregunta es, a partir de la idea central que puede pesquisarse en esas dos disposiciones, de que se genera responsabilidad cada vez que el Estado impone una carga excepcional y grave, es decir, una carga desigual en relación a otros conciudadanos o personas, o una privación del derecho que es injusta respecto de las privaciones de los demás, naturalmente en miras a conseguir el fin de bien común que el Estado persigue. El profesor Barros sostiene a este respecto que aquí, en verdad, en el derecho a indemnizar, no puede sostenerse que haya falta de servicio, básicamente porque sostiene el fundamento conceptual de la indemnización no se encuentra en la actividad del Estado, sino que se encuentra más bien en la garantía del derecho, del cual es paradigmático ejemplo el derecho de propiedad. A mí, sin embargo, me parece que esta es una tesis discutible, en el sentido de que uno podría perfectamente configurar una falta o culpa en la administración cuando la administración omite su deber de compensar suficientemente por el daño producido sobre la base de su actuación lícita. Vale decir, el daño no se produce en verdad cuando se daña el derecho primario, sino que se produce cuando el Estado no compensa ese daño sin necesidad de un juicio previo. Y entonces uno puede sostener, creo yo, que hay falta de servicio. ¿En serio? Me dicen que llevo 20 minutos. Eso. En fin, voy a resumir de manera aguda. Que hay falta de servicio y por lo tanto hay culpa cuando el Estado efectivamente omite esa indemnización, y ello permite salvar la compatibilidad del régimen de responsabilidad por culpa con estos casos de actuación lícita del Estado. La segunda cuestión, y ahora sí que voy a ir muy rápido, es la que se plantea cuando el Estado o algún órgano del Estado ejerce una función pública que le está mandatada por el legislador o por el constituyente, en la cual no hay una especificación muy determinada por la ley de atribuciones o facultades, y que genera, por lo tanto, un marco, un ámbito de discreción, un ámbito político de ejercicio discrecional del poder. Y el punto aquí es el siguiente. Y como digo, lo voy a dejar nada más planteado para no abusar del tiempo. Como lo ha demostrado muy bien la experiencia de estos últimos años de gobierno, las necesidades son siempre infinitas y los recursos de que dispone el Estado suelen ser bastante escasos, siempre son escasos en relación con las necesidades. Y entonces la pregunta es, en un sistema democrático, ¿a quién le corresponde determinar, para usar de nuevo una expresión que estuvo de moda en las primarias anteriores, quién está primero en la fila? Por ejemplo, ¿qué comités de vivienda reciben su vivienda primero y cuáles la reciben después? ¿Cuál puente se construye antes y cuál no se construye, o cuál se construye después?
y así sucesivamente los ejemplos se pueden multiplicar. Ese ámbito discrecional de decisión supone, naturalmente, beneficiar a unos y perjudicar a otros. La cuestión que quiero dejar planteado aquí es que esa es una decisión que efectivamente en un sistema democrático le compete al Ejecutivo, le compete a la Administración y no le compete a los jueces. Los jueces, creo, en esta materia deben limitarse a atajar y por lo tanto indemnizar aquellos casos en que hay un abuso o un desvío de poder o una extralimitación del ámbito por una conducta absolutamente irrazonable en que ninguna autoridad consciente de sus deberes debiera haber incurrido. En todo el resto de los casos, hay que dejar que sea la Administración la que determine prudencialmente quién va primero en la fila y por lo tanto a quién beneficio y a quién dejo de beneficiar o daño en la destinación, digamos, de los fondos públicos. Y finalmente, última cuestión, la determinación del estándar debido. A todos nos gustaría que los servicios que presta el Estado se fijaran en un punto de máxima comodidad para cada uno de nosotros. Es decir, a todos nos gustaría probablemente que las carreteras tuvieran 3 pistas, que no hubiera cerros que pasar y que todos fueran túneles y que fuéramos derechitos, que no hubiera mucha curva, se disminuirían los accidentes, etc. Hay una serie de ventajas en ese maximalismo. Pero parece ser que este nivel que uno quisiera como óptimo no es el nivel con el cual los jueces deben comparar la conducta efectivamente desplegada. Precisamente porque la Administración tiene esta facultad en este espacio discrecional de decisión de determinar conveniencias, de determinar márgenes, digamos, consecuencialistas de utilidad para la determinación de la destinación de los fondos públicos, es que el nivel que la comunidad tiene derecho a esperar del servicio del Estado nunca debe entenderse más allá de un nivel de normalidad y no de excelencia. Estas son materias que naturalmente podemos discutir más adelante y podemos conversar. Simplemente las dejo planteadas y espero no haberme pasado demasiado en el tiempo y pido perdón de antemano, no fue mi intención. Un error involuntario. Fue un error involuntario, exactamente, como las boletas. Y quiero concluir simplemente reiterando mi gratitud por esta invitación a conversar de estos temas que, como dije en la introducción, en tanto decano, a mí me parecen profundamente optimistas. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Les presento brevísimamente a la profesora Silvia Zorzetto. La profesora Silvia Zorzetto es profesora profesora asociada de la Università Statale di Milano, autora de 3 libros, y además dentro de los filósofos, dentro de la filosofía del derecho, es una rara avis porque además ejerce profesionalmente como en uno de los estudios legales más importantes de Milán, en Estudio Pedersoli. Tiene, por desgracia, amigos algo antipáticos que todavía no se han dado el tiempo suficiente para traducir algunos de sus textos más importantes. Agradezco a la profesora Silvia Zorzetto su presencia hoy aquí, quien nos hablará de la falta de cautela, gestión de riesgos y responsabilidad estatal. Muchas gracias, Silvia, y bienvenida. Muchas gracias. Todos ustedes, la facultad y el decano que me precedió, reciban mi más profundo agradecimiento para la participación en este seminario. En particular, muchas gracias sinceramente al profesor Álvaro Núñez Vaquero y al profesor Claudio Aguero para la invitación, y además gracias al común amigo profesor Martín Gutiérrez Ló de Valparaíso por alguna preciosa discusión sobre el tema de este seminario.
Como el decano ha ilustrado, la construcción de la falta de servicio es un tema vinculado al sistema jurídico chileno y a la historia y la tradición jurídica chilena. Como filósofo del derecho italiano, entonces creo de no tener alguna competencia específica en analizar el tema desde un punto de vista interno jurídico chileno. En este seminario, expertos de la materia ya han hablado y hablarán. Creo que mi presencia aquí puede justificarse más bien con la idea de intentar una comparación desde un punto de vista teórico con la experiencia italiana en relación con casos en los cuales se puede plantear un problema de falta de servicio en el sentido específico en el cual esta noción es aplicada en Chile. Al respecto, me parece que un punto interesante a considerar en una perspectiva teórico-comparativa es la cuestión del criterio de imputación de la responsabilidad por falta de servicio. Es decir, si en la práctica jurídica existen construcciones de falta de servicio por la administración pública, en las cuales el criterio de imputación de la responsabilidad no es subjetivo en el sentido de vinculado a la culpa, y entonces si puede admitirse una responsabilidad objetiva o a causa de una falta de servicio en la gestión del riesgo. Se debe aclarar preliminarmente que en el marco de la teoría del derecho como análisis del lenguaje, la distinción entre los criterios subjetivo y objetivo de responsabilidad es notoriamente ambigua, es decir, puede ser interpretada de diferentes maneras dependientemente de las concepciones de la responsabilidad que se supone en el caso específico. Aquí, en esta mi presentación, la distinción entre los criterios subjetivo y objetivo de responsabilidad es analizada en uno de los sentidos más usuales en el discurso jurídico, es decir, como correspondiente a la responsabilidad por culpa como negligencia, incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las normas jurídicas relevantes, por un lado, y la responsabilidad por riesgo en el sentido de mala gestión del riesgo, es decir, no haber actuado correctamente las debidas actividades o, más precisamente, las precauciones necesarias a la luz de la aplicación del principio de precaución, el cual es vigente sea en el derecho italiano, sea en el derecho chileno, en particular relativamente a la tutela del medio ambiente y de la salud pública. Este principio puede ser considerado un principio general, es mencionado en algunas leyes y es usado como una herramienta decisoria por los tribunales, incluida la Corte Suprema chilena desde los años 2012. Teniendo en cuenta el tiempo disponible, voy a tratar de discutir solo algunos casos recientes importantes en la jurisprudencia italiana y europea en materia de responsabilidad de la administración pública, específicamente por daños a la salud, en circunstancias de incertidumbre científica, que es el ámbito electivo de aplicación del principio de precaución y del título de imputación objetivo por mala gestión del riesgo. Si no me equivoco, este tema es también de gran actualidad ahora en Chile en relación a la construcción jurisprudencial y dogmática de la falta de servicio, dado que en los últimos meses, desde mayo de este año, parecen plantearse algunas aberturas por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema a una posible imputación de la responsabilidad por riesgo adecuadas necesarias para prevenir, reducir o minimizar el riesgo justo para la salud pública, por ejemplo. Voy a dividir mi exposición que sigue en dos partes. En la primera parte mencionaré rápidamente algunas decisiones de la jurisprudencia reciente chilena con respecto a la falta de servicio. Esto solo sirve para ilustrar la conexión con la segunda parte del discurso, en la cual, como dicho, comentaré algunos leading cases en Italia y Europa.
Una definición jurisprudencial reciente della falta di servizio la si incontra nella sentencia de reemplazo della Corte Suprema del 14 de agosto de este año sobre la invalidación de lo acto administrativo, que pero además se pronuncia sobre el punto de la responsabilidad extracontractual de la administración por falta de servicio. La sentencia recuerda que la Corte ha señalado de manera reiterada que la falta de servicio se presenta, cito textualmente, como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Aquí no me interesa discutir esta idea que la falta de servicio sea un criterio en sé o título de imputación. Creo que el tema será analizado por el profesor Agüero, ni si el título de imputación, como dicho, sea más precisamente la culpa en un marco subjetivo o la mala gestión del riesgo en un marco objetivo. Es más importante notar que por la Corte, cito nuevamente, no es necesario que el mal funcionamiento se relacione exclusivamente con la prestación del servicio público que debe entregar el órgano, pues basta que ella se presente en el funcionamiento del servicio público en general. Además, los artículos de las leyes relevantes en la materia consagran, en la opinión de la Corte, un sistema de responsabilidad general aplicable a toda la administración, independientemente entonces de la existencia de normas explícitas en esta materia. Finalmente, la Corte afirma la posibilidad de indemnización también respecto a daños morales, invocando el Estatuto de Responsabilidad por Falta de Servicio. En sentencias recientes de la Corte Suprema en materia de salud, la Corte reconoce la falta de servicios en casos relacionados con servicios públicos y la Administración no hace el necesario para evitar de exponer a las personas a riesgos innecesarios. Ruego a vuestra atención poner énfasis sobre este asunto de la Corte, según el cual puede existir así una falta de servicio cuando la prestación de servicios públicos por parte de la administración pública no está actuada en manera de prevenir riesgos para la salud pública y el ejercicio de la función de sus funciones incluye de actuar las prestaciones de forma tal que se debe evitar exponer a las personas a riesgos innecesarios. Estas son las textuales palabras usadas de la Corte. Teniendo en mente este punto, por consiguiente voy a ilustrar en resumen algunas decisiones relevantes de la jurisprudencia administrativa italiana, de la Corte Europea de los Derechos Humanos y de la Corte de Justicia de la Unión Europea. El primer caso es un fallo de la Corte de Estrasburgo decidido en el 2013, el caso Vilnes y otros versus Noruega. Es un caso muy famoso en Europa. Los recurrentes eran ex-buceadores que fueron empleados por las compañías petroleras de perforación en la plataforma continental noruega durante los años 60-90 del siglo XX. Como resultado de sus actividades profesionales y en particular a causa del uso continuo y repetido de instrumentación de inmersión no adecuada que no permitió una correcta decompresión, en pocas palabras, el uso de tablas de descompresión demasiado rápida. Muchos se enfermaron de manera grave y invalidante o murieron. Como consecuencia, ellos o sus heredes demandaron al Estado por indemnización del daño. La Corte afirma que el Estado no es responsable por falta de adopción de adecuada medida de cautela en la base de un criterio objetivo o por riesgo en ausencia de una relación suficientemente estrecha con la supuesta actividad peligrosa.
Recuerda la Corte que desde entonces la enfermedad causada de la descomprensión fue un hecho extremadamente raro. En el caso específico, el Estado de Noruega tampoco podía considerarse responsable en virtud de la legislación en materia de trabajo a la época vigente. Sin embargo, la Corte afirma que el Estado es responsable por el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que es interpretado como obligación de asegurar que los demandantes recibieron información esencial que les permitieran evaluar los riesgos para su salud y vida. De hecho, por lo tanto, por un lado, la Corte incluye una responsabilidad directa del Estado por omitida regulación o falta en la prestación de medidas de control. Por otro lado, la misma Corte afirma la responsabilidad del Estado abordando la cuestión desde el ángulo del derecho del público a la información sobre los riesgos y las medidas preventivas que debían tomarse. En la opinión de la Corte, habría sido razonable para las autoridades públicas de tomar las precauciones necesarias para que las empresas observaran la debida transparencia en la información de los trabajadores relativamente a su seguridad y salud, para permitirles evaluar los riesgos de la actividad y dar un consentimiento informado. No hay aquí tiempo de analizar en detalle la argumentación de la Corte, que de un punto de vista teórico aparece contradictoria, por lo menos parcialmente, en algunos puntos. Lo que me importa evidenciar es una estrategia argumentativa que no es rara en la práctica jurídica, es decir, en situación de riesgo en la cual es más difícil o contestable demostrar una omisión o falta de eficiencia de una actividad o un cierto servicio por las autoridades públicas, la jurisprudencia usa identificar una meta-obligación que no resulta actuada, es decir, aquella una correcta información del público con respecto de la actividad peligrosa. Esta herramienta o estrategia argumentativa es presente también en la jurisprudencia administrativa italiana, por ejemplo, en una serie de casos relativos al consumo de agua conteniente arsénico en exceso en algunas zonas de la región Lazio, incluido el Ayuntamiento de Roma. Naturalmente, las cuestiones jurídicas que se plantean son muy complicadas. Aquí examino solo la parte relevante relativa a la responsabilidad de las administraciones públicas a la indemnización de los daños económicos y morales supuestamente sufridos da parte de los ciudadanos en calidad de usuarios del servicio hídrico en consecuencia de la distribución de agua destinada al consumo humano, pero no potable por falta de los necesarios requisitos puestos a tutela de la salud. La legislación a la época vigente establecía límites a la concentración de arsénico, permitiendo en el agua, permitiendo un régimen excepcional para la adecuación por los Estados miembros de la Europa. La Italia decidió recurrir a la opción de la disciplina excepcional por 2 veces, en el trienio 2004-2006 y después en el trienio 2007 y 2009. Y cuando se planteó el problema de obtener la tercera autorización, la Italia pidió un dictamen a la Comisión Europea, la cual, por lo trámite de una decisión en el noviembre del 2010, aclaró la posibilidad de daños serios a la salud en caso de concentraciones de arsénico superiores a cuanto previsto, prohibiendo la continuación del régimen excepcional. Ahora bien, a la luz de la legislación europea, italiana y la época vigente, en primera instancia y en particular en aplicación del principio de precaución en conjunto con los principios de buen funcionamiento e imparcialidad, economicidad, eficacia, publicidad y transparencia de la administración pública, el Tribunal Administrativo afirma la responsabilidad de las administraciones públicas centrales, ministerios del Medio Ambiente y de la Salud, por no haber adoptado iniciativas, en primer lugar, de información pública específicas, adecuadas y proporcionadas a la difusión, a la gravedad y a la urgencia del problema. Y todo esto en proximidad del plazo del segundo periodo excepcional y a la espera de la decisión de la Comisión Europea. En segundo grado,
El Consejo de Estado anula las decisiones, excluyendo que en el caso específico existía una conducta pública contra ius, ni tampoco el elemento de la culpa, en cuanto, en la opinión del Consejo de Estado, en presencia de una regulación europea, el principio de precaución tiene que considerarse como absorbido en esta. Y además, en el caso específico, las administraciones públicas habían actuado, en la opinión del Consejo de Estado, una razonable ponderación entre el derecho a la salud, teniendo en cuenta la tutela preventiva prevista por el mismo principio de precaución, y, por otro lado, la exigencia de evitar los riesgos higiénicos sanitarios conexos a la limitación o suspensión de la distribución hídrica. Creo que este caso sea un buen ejemplo de la amplísima discrecionalidad que existe en la práctica jurisprudencial en la materia aquí a la atención. A este respecto hay que considerar que en la jurisprudencia italiana, también al máximo nivel del Consejo de Estado, la responsabilidad de la administración pública en materia de riesgo por la salud es vinculada al principio de precaución. En este sentido, puede verse recientemente la decisión del 15 de julio del 2017 del Consejo de Estado, la número 3561, principio de precaución que es interpretado y construido como un principio general o criterio de orientación que tiene que caracterizar en primer lugar las actividades administrativas en virtud de la ley sobre el procedimiento administrativo, según la cual la actividad administrativa persigue los objetivos determinados por la ley y es sujetada al respecto de los principios del ordenamiento europeo. A este respecto, de hecho, la jurisprudencia europea tiene un impacto muy relevante en la práctica jurídica interna nacional. La Corte y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerdan asimismo que el principio de cautela se aplica a las situaciones, cito, de incertidumbre sobre la existencia o el alcance de riesgos para la salud humana y conforme a eso pueden adoptarse medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y la gravedad de tales riesgos. Cuando se manifieste la imposibilidad de determinar con certeza la existencia o el alcance del riesgo alegado, a causa de la naturaleza no incluyente de los resultados de los estudios realizados, pero persista la probabilidad de un prejuicio real para la salud pública, el principio de cautela justifica la adopción de medidas restrictivas. Dicho principio debe además aplicarse tomando en consideración el principio de proporcionalidad. Sería útil discutir el uso de la ponderación y las relaciones entre los principios que son construidas por la jurisprudencia. Sin embargo, termino únicamente planteando una cuestión sobre la cual creo puede ser útil reflexionar. En frente a situaciones jurídicas en las cuales es jurídicamente relevante el riesgo de daño, se puede hablar de responsabilidad por culpa y construir la responsabilidad también de la administración en un marco culposo, en el sentido de negligencia por no haber actuado de la forma necesaria o oportuna en la prevención o reducción del riesgo. Sin embargo, me parece que si estamos en situación de riesgo y entonces de incertidumbre entre el nexo causal potencialmente existente, entre los hechos supuestamente causa de peligro o daño y la probabilidad que siga un evento danoso, al final, desde el punto de vista de la causalidad material, la responsabilidad es de hecho por riesgo y no por culpa, en el sentido que ningún agente, también de la administración pública, aunque si diligente, tiene el control de la conexión entre la actividad humana y el evento danoso. La distinción entre responsabilidad por culpa y por riesgo no es perfectamente determinada si se considera que, como el riesgo, también el perímetro de la culpa es determinado de reglas cautelares y entonces depende de una evaluación sobre el riesgo mismo.
Muchas gracias, profesor Sorsetto, que además se ha ajustado magníficamente a los tiempos. A diferencia del decano. No quería decirlo, pero era lo que estaba pensando. Tenemos tiempo para un breve turno de preguntas. Adelante. Por razones laborales no pude llegar antes, pero alcancé a escuchar al profesor Varas, también a la profesora acá. Don Juan Andrés, el tema de la compensación como uno de los requisitos, ¿podría decirnos algo respecto a qué estándar de compensación espera? ¿Es una compensación que el Estado tendría que hacer haciendo el símil con la indemnización, una reparación? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿qué opinión le merece esto de los ofrecimientos gubernamentales, unido también a lo que está hoy en día en boga, que son los derechos sociales? Cuando el Estado dice, vamos a tener una salud de calidad, una educación de calidad, que lo dice efectivamente, excelencia también se ha hablado, etcétera. Cuando el Estado se pone esa vara alta, en definitiva, ¿influye ello en la determinación de la responsabilidad y de la culpa por la falta de servicio? Gracias. Acumulamos. Sí. Profesora Arriagada, aquí adelante. Gracias. Tengo una pregunta. Bueno, muchas gracias a ambos por las exposiciones. Tengo una pregunta para cada uno dirigida más bien a comprender mejor lo que han dicho. En el caso del profesor Vara, usted se refirió, ¿no es cierto?, a el actuar lícito del Estado cuando hacía su tercera pregunta. Entonces quería pedirle si podría ofrecer un ejemplo de este actuar lícito que permita luego llegar a la conclusión a la que usted llega, que es que cuando el Estado no compensa este daño producido por actividad lícita, habría falta de servicio y por lo tanto culpa. Y en el caso de la profesora Sorsetto, si podría dar un ejemplo de ponderación entre el principio de autocuidado y el principio de precaución. Muchas gracias. Profesor Varas. Bueno, gracias en primer lugar por las preguntas. Con respecto a la primera, que voy a juntar con la de la profesora Arriagada, yo entiendo que cuando la pregunta se refiere a compensación, se refiere precisamente a la hipótesis de la compensación cuando se vulnera el principio de igualdad y no a la indemnización que se otorga en un juicio por responsabilidad que le dan al Estado. Y al respecto, la pregunta dice relación con el estándar de compensación. Me parece a mí que los estándares de compensación tienen una respuesta sustantiva y una procedimental en la legislación chilena. La sustantiva es que la valoración del quantum compensatorio tiene que ser una valoración coherente con la valoración de mercado, el valor venal de aquello de lo que se lo priva al ciudadano, etcétera. Y la fórmula procedimental es la que está contenida en la Constitución y en la Ley de Expropiaciones, que busca un sistema que garantice la compatibilidad de la acción del Estado con la adecuada indemnización, permitiendo, como se sabe, la toma de posesión por parte del Estado en el caso de las propiedades expropiadas, previo depósito de la suma inicial, digamos, y que luego se puede discutir en un juicio. Pero para contestar más derechamente y más probablemente coloquialmente la pregunta, la compensación es en su monto equivalente a lo que la privación significa para el conjunto de los ciudadanos y no para lo que el perjudicado cree que significa. Y respecto a los ofertones electorales, sí, yo creo que tienen una influencia, pero una influencia distinta a la que supone su pregunta, porque su pregunta supone lo siguiente: si en el marco de la refriega política alguien ofrece educación de calidad o salud de calidad,
Y luego la realidad demuestra que ni la educación ni la salud pueden ser de la calidad a la que todos aspiraríamos en teoría. ¿Eso agrava la responsabilidad del Estado o no? Y mi impresión es que no, que hay que separar la lucha por la consecución del poder del ejercicio administrativo del poder, y en ese sentido creo que son válidas las reflexiones en torno a que el estándar que debemos esperar es un estándar de normalidad, no de excelencia, o no lo que nosotros quisiéramos como óptimo en el mejor de los mundos, sino que aquello a lo que legítimamente podemos decir que tenemos derecho a esperar o a exigir del Estado. Y el actuar lícito del Estado genera normalmente, o puede generar normalmente, daños y perjuicios. Supongamos, a partir de la contienda política vigente, una hipótesis en la que hubiera ganado un candidato que decía que había que expropiar el 20% de las empresas estratégicas. Bueno, si se operativiza una ley que determina esa expropiación, bueno, a los propietarios de esas empresas estratégicas se les va a generar un daño en el marco de una actividad que es lícita porque está definida así legalmente. La cuestión es cuánto debe el Estado compensar, y con qué estándar. Y en eso, junto con la primera pregunta del colega allá, hay numerosas hipótesis en que la acción lícita del Estado genera daños en materia también no solo de propiedad, sino que de igualdad en las cargas públicas. Uno puede imaginar una cantidad importante de ejemplos a partir de lo que llamábamos las ofertas electorales en materia educacional. Por ejemplo, si se decidiera pasar la propiedad de los colegios particulares subvencionados a estatales completos, bueno, y eso está refrendado por ley, es obvio que la Constitución impide que eso se realice sin la indemnización correspondiente, porque supone una carga muy disímil entre quienes son propietarios de esos colegios y, para poner un ejemplo paralelo, lo de los colegios privados. O sea, a mí se me ocurren muchísimos ejemplos, pero me parece que es perfectamente concebible la idea de que el Estado pueda generar daños específicamente a la propiedad y a la idea de la igualdad en las cargas públicas, actuando en el marco de la ley. Muchas gracias, decano. Profesora Giorgetto. Muchas gracias por la pregunta. Una aclaración preliminar. El uso de la ponderación es muy amplio en la jurisprudencia y en los casos que hoy he analizado, la ponderación fue entre el principio de precaución por un lado y por otro lado el derecho a la salud, y más precisamente por un lado el derecho a la salud y por otro lado el derecho de los individuos a no ser sujeto a situaciones de riesgo innecesario, como dice la Corte Suprema chilena. Este esquema teórico es presente también en la jurisprudencia italiana que yo hoy he analizado, y en el caso, por ejemplo, del uso del agua contaminada con un exceso de arsénico. Y la ponderación está, por un lado, el derecho a la salud, incluyendo en la valoración de este derecho la idea que la salud no sea un bien jurídico absoluto, pero que debe relacionarse el concepto de salud
a la idea de una incertidumbre respecto a la calidad de la salud de cada uno individuo. Y en esta valoración está incluido la idea que en casos de en circunstancias de incertidumbre el perímetro de la salud puede ser más indeterminado. Por otro lado, y en un sentido puede ser compatible con una situación de riesgo por la salud misma. Entonces, un lado de la ponderación, que es el derecho a la salud, en este caso es nel razonamiento de la Corte es interpretado de una manera particular, porque el significado de salud es declinado en el sentido de riesgo de enfermedad. Y por otro lado, el otro lado de la metafórica balance de la ponderación está el riesgo de daño dependiente de una suspensión de un servicio esencial, cual es la agua. Entonces, por un lado, el riesgo de la enfermedad por el uso de agua con un exceso de arsénico, y por otro lado, el riesgo de enfermedad si el uso del agua fue suspenso. Y esta es la ponderación en este caso es entre dos situaciones de riesgo. Claramente esto es un tipo particular de ponderación. No todas las ponderaciones que son actuadas da la jurisprudencia en esta materia son relativos a los riesgos por ambos los lados del razonamiento. Pero esta forma no es infrecuente. Y en todos los casos, la ponderación entre, por un lado, el principio de precaución y, por otro lado, otro principio o otro derecho, claramente es una forma metafórica de hablar. Esto es típico de cualquier forma de ponderación en el sentido jurídico, pero claro que siguiendo este argumento vamos un poco lejos respecto al tema de este seminario, pero una mejor análisis teórica del esquema del razonamiento que tiene en la base la ponderación entre los principios es fundamental también en materia de falta de servicio, sea la se entiende en forma culpable, sea si es interpretada considerando el riesgo de daño. Muchas gracias. Doy las gracias. Un segundo, es que me pasó lo de Neruda. Me pasó lo de Neruda, que en algún poema se define como tardo en respuestas y ocurrente años después. María Beatriz, un par de casos que se han fallado y que podrían resolverse en este marco. No se resolvieron necesariamente así. El caso de Galletú, de las Araucarias. El Estado cumple un deber de protección, te fijas, y genera una carga desproporcionada para aquellos que son dueños de. O los casos de salud pública en que se ha ordenado sacrificio de animales, por ejemplo, preventivo. Son todos casos en que uno dice, bueno,
el Estado cumple su tarea, hay un actuar lícito, pero se genera un daño. Entonces, ¿dónde está la falta de servicio en no indemnizar apropiadamente, creo yo? No es necesario recurrir a una fundamentación distinta y hacer una excepción de la regla general. Ese es mi punto. Gracias. Ahora sí, doy las gracias al decano y a la profesora Zorzeto y les invito cordialmente a pasar a la sala de al lado a tomar un café. Gracias.